espacio para conocer y reconocer las historias de éxito y experiencias de vida de mujeres y hombres que son ejemplo de trabajo y esfuerzo. Personajes que dejan huella. Con Maya Navarro de Lemos. Centros privados de mediación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa, Personajes que dejan huella, con su siempre amiga Maya Navarro de Lemos, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y nos pueden mandar mensajes por WhatsApp, que es el 33 10 19 07 12. Vamos a hablar de unos centros que a mí me interesa mucho que lo escuchen, que lo sintonicen, que se hablen unas a otras las personas, para que sepan las bondades que tienen para todos los ciudadanos, y que muchos desconocemos que existen estos centros de justicia alternativa, ¿verdad? Así es, de Aquí, mediación. De mediación. Me corriges, por favor, porque mi invitada es la psicóloga y mediadora de estos centros, Alejandra Caloca, y el licenciado Ernesto Rea Cano. Ellos son los que nos van a ir platicando cómo son, cómo nacen, de dónde vienen, qué beneficios, les dije, nos traen a los ciudadanos. Pues Alejandra, empiecen porque el tema es grande y para que podamos entenderlo, porque no es tan conocido para muchos. Ok, muchísimas gracias, Maya, por invitarnos el día de hoy. Efectivamente, como tú dices, la cuestión de la justicia alternativa es un beneficio para la sociedad, hablando de que hay varios procesos, lo que es la mediación, la conciliación y el arbitraje. También estamos hablando de lo que es la justicia restaurativa, que no se ha desarrollado tanto aquí en nuestro país. Pero efectivamente nosotros estamos trabajando para el bien general. Nosotros en justicia alternativa lo que buscamos es que aquellas personas que tienen un conflicto, ya sea familiar, social, comunitario, laboral, puedan acudir a los centros de justicia alternativa sin necesidad de pagar un abogado, y puedan ellos también, con la parte que entren en conflicto, resolver mediante lo que es un facilitador ese conflicto. A ver, no, síganme platicando, porque ahorita estaba diciendo, ahorita que te escuchaba, también problemas de hogar. Así es. ¿De parejas? Por supuesto, nosotros, reitero, trabajamos varios tipos de conflicto, y dependiendo del conflicto con el que se trabaje, es la trascendencia que se puede, del arreglo al que se puede llegar. Si ustedes tienen un conflicto de pareja, pues se puede llamar a la persona con la que se tiene el conflicto o con algún familiar. Pueden ser malos entendidos, pueden ser cuestiones ya jurídicas, y nos sentamos, lo resolvemos, pero lo resolvemos de una manera integral. Es por eso que trabajan abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces somos varios profesionistas que podemos apoyar a las partes a que se llegue a un convenio. Este convenio, lo que se pretende es que exista un ganar-ganar para las partes, y que obviamente exista el menos daño posible, y si se puede recuperar también la relación que existía previo a que se presentara ese conflicto. Uh-huh. O sea, que no da, eso hablamos de un problema de una relación de pareja. Pero a ver, en las cuestiones laborales que son tan comunes. Bueno, porque esas son más no, porque luego, ¿qué pensamos? Yo ahorita, cuestión de pareja, pensé divorcio. Uh-huh. ¿Sí? Sí, cuestiones de pareja pueden ser divorcios, pueden ser custodias, convivencia y alimentos, puede ser separación de bienes. También. En este caso, hay convenios en los que los mismos centros privados, mediante el Instituto de Justicia Alternativa, pueden validar y sancionar. Existen también convenios en los que se tienen que mandar a otra autoridad para que los revise y sea esa autoridad quien les dé el valor
En este caso, reitero, los divorcios, los que se trabajan en los centros privados y en el instituto, son los divorcios administrativos. Son los divorcios en los cuales no existen hijos o los hijos ya son mayores de edad y no son dependientes económicos, no existen bienes o si existieron en su momento, ya está la división por medio del notario público de esos bienes y todo el procedimiento se lleva a cabo en una sola sesión. Entonces, son divorcios, hablando como divorcios express, Sí. que se llevan a cabo en una sola sesión, reitero. Estamos apoyados de abogados, de psicólogos, de trabajadores sociales, entonces lo único que se necesita es que las partes se acerquen en conjunto al centro privado o al instituto para llevar a cabo su procedimiento. A ver, licenciado Rea, y por ejemplo, a ver, en cuestiones laborales yo me imagino que son más frecuentes los casos en que la gente, a ver si estoy bien, acude al centro de mediación. Privado de mediación. Yo le presento mi caso. Y ustedes se encargan de eso. Yo no tengo por qué llevar abogados, ni contratar abogados, ni pagarlos, ni todo. Ok. Ni presentarme a juicios o cosas de esas. Nada. A ver. Antes que nada, buenos días porque a todos. Ignoro No te preocupes. todo el tema. Antes que nada, buenos días Sí. a todos sus radioescuchas. Maya, muchas gracias por invitarnos. Partamos de esto, demos un pasito para entender la trascendencia, un pasito más atrás. Ándele. Ok. Para poder explicar. Yo supongo que muchos de los que nos están escuchando ahorita han pasado por un asunto ante los juzgados, por un caso, o muchos conocen a personas que han pasado. Ok. ¿Qué significa ir a los tribunales a arreglar un conflicto? Significan años, significan meses, significan dinero, desgaste y lo más importante, el desgaste emocional. Sí. Yo les quiero hacer una reflexión. Vamos a tomar de ejemplo un juzgado. En un juzgado, ¿cuánto personal real hay que participa en la impartición directa de justicia de los ciudadanos? Sí. Ok, hay un juez, un solo juez, hay un solo secretario. Bueno, en algunos juzgados de la zona metropolitana hay hasta 3, 4 secretarios, pero vamos, son 5 personas. Ajá. Más aparte 1, 2 o 3 notificadores. Cuando mucho hay 8 o 9 personas trabajando directamente para que se imparta justicia. Y te comento, Maya, estadísticamente todos los juzgados de la zona metropolitana y de la zona regional del estado de Jalisco, por año reciben aproximadamente entre 800 y 1,200 demandas nuevas por año. Entonces, imagínate, a la fecha, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del mixto de primera instancia en Ameca, Jalisco. A la fecha, estamos empezando septiembre, llevará cerca de 700 asuntos nuevos en el 2017. Súmale los 2016, los que no se han resuelto desde 2015, 14, etcétera. ¿Y cuánto personal habíamos dicho? Un solo juez. 2, 3 secretarios, en el caso de MEC es un solo secretario, un solo notificador, una sola persona en oficialía de partes. Es decir, 4 personas tienen que conocer y encargarse de que los ciudadanos que asistan a ese juzgado reciban justicia. ¿Cuántos? Más de 2, 3,000, 4,000 personas, es decir, de 4 o 5 años atrás, porque un juicio no se termina en 2, 3 meses, no todos los juicios. Nada. Entonces, ahí les pregunto yo, nuestra justicia es pronta y expedita y nada tiene que ver con corrupción, nada tiene que ver con capacidades, no, simple y sencillamente la carga de trabajo. Ahora sí, partiendo de esa realidad por la cual nuestro país está pasando, entonces por eso se le llama justicia alternativa. Alternativa es una alternativa a la parte judicial que conocemos todos. ¿Cuál es? Asistir a los juzgados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas de las ocasiones cuando nosotros tenemos un problema, decimos, ya lo que quiero es que se resuelva el problema? No le hace que no me pague los intereses. No le hace que no me dé esto. Entonces, no queremos justicia, queremos que se resuelva nuestro problema. Entonces, de ahí nacen los métodos alternos. Pero para que se resuelva un problema entre las partes, ¿cuál es lo primero que debe de existir? Voluntad, que las partes quieran arreglar el problema. Las dos. Claro, las dos partes en conflicto. Entonces, si las dos partes en conflicto quieren arreglar el problema, ¿para qué irnos a los juzgados? ¿Para qué pelearnos? ¿Para qué demanda, contestación, reconvención, ofrecimiento de pruebas? ¿Para qué desahogo de pruebas, alegatos, sentencia, otros recursos legales que nos llevarían a meses, y no digo que años, cuando las dos partes quieran arreglar el conflicto? Entonces nace el Instituto de Justicia Alternativa, se reforma la ley y las leyes secundarias. ¿Para qué? Para permitirle
a los ciudadanos que quieran arreglar sus problemas, arreglarlos, pero que ese arreglo, ese convenio, adquiera la calidad de sentencia ejecutoriada, que significa que ya quede sin que admita ningún recurso. ¿Para qué? Pues para que también como ciudadano tengamos este respaldo de decir, bueno, ya me arreglé, ya llegué a un convenio con mi contraparte y entonces ya nadie me va a molestar después. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos hablando de los centros de justicia alternativa para todos los beneficios que tienen para todos nosotros los ciudadanos. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en Radio Mujer, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. A ver, licenciado Sí. Ernesto Rea Cano, por favor síganos diciéndonos. A mí se me hace interesantísimo eso de poder resolver, porque la verdad, cuando hemos tenido, pues todos, ¿quién no ha tenido un problema en el cual tienes que involucrar a los abogados? Claro. Y todo, y como usted dice, llega más el agotamiento. Así es, el desgaste emocional. El desgaste emocional, inclusive, como usted dijo, que la justicia. Ya. Así es. Que sea, pero que ya se arregle esto. Ahora, esto no significa, y esto es un mensaje para los abogados, sí, no significa que los abogados vamos a dejar de tener trabajo. No, porque todavía falta que en el convenio de las partes falta la revisión jurídica, ¿no? Sí. El formato, el que realmente lo que se habló en el convenio, porque las partes no son abogados. Entonces, cuando tenemos un conflicto y cuando las partes, que ese es algo muy importante, las partes tienen que arreglar o tienen que ir construyendo la solución al conflicto. Pero esa construcción, bueno, cuando hablamos en palabras llanas, en palabras pues sin tecnicismos. Entonces, cuando se plasma ese convenio, tiene que tener forzosamente ciertos tecnicismos, tiene que entenderse jurídicamente cuáles son los alcances, y es donde los abogados participamos. Pero bueno, nomás quise aclararlo para que no pensaran que los abogados ya no vamos a dejar de existir. No, así es. Ese es por un lado. Ahora, me preguntabas, Maya, la cuestión laboral, igual con la cuestión civil, la cuestión familiar, todos. Entendamos entonces, bajo lo que acabo de comentar, que el poder, la oportunidad de arreglar el conflicto es de las partes. Entonces, desde el momento en que tú tienes un problema y llamas a alguien a tratar de mediar, de conciliar ese conflicto que tienes, desde ahí ya no es un citatorio, es una invitación. Desde ahí ya no es ante un juez o no, es ante un mediador, y el mediador simple y sencillamente, ahorita nos lo explicará mejor la psicóloga, es solamente un facilitador. Es decir, las partes deben de construir la solución a ese conflicto. Entonces, llámese cuestión laboral, llámese cuestión civil, llámese cuestión familiar, mercantil, las partes conocen el conflicto, juntos deben de irlo acomodando el conflicto, y los abogados asesorándolos, porque hay conflictos, hay situaciones que no se pueden arreglar por métodos alternos. ¿Por qué? Porque son de interés público, porque, por ejemplo, no podemos negociar con un violador, por ejemplo, o con alguien que no pague sus impuestos, claro, o con un homicida. No podemos decir, mira, homicida, ya no lo vuelvas a hacer. No podemos. Entonces, ese tiene que pagar así es. Ante la justicia. Entonces, ahora, por otro lado, te comento, estadísticamente, sabemos que el 80% de todos los asuntos que están en los juzgados son mediables. Pueden arreglarse con la voluntad de las personas mediante los métodos alternos. Entonces, imagínense, quitarle a los juzgados, aquellos juzgados que antes de irnos al corte hablábamos, de que son atendidos por 4, 6, 8 personas y que están saturados. Imagínense qué pasaría si a través de los métodos alternos hacemos o convencemos a las personas que solucionen sus conflictos con la misma alcance jurídico de una sentencia, donde ellos tienen la participación de construir su solución. Le dejaríamos hasta un 20-15% a esas personas que participan en los juzgados para que resuelvan esos asuntos que no encuadran en la ley y que no encuadran en los métodos alternos. Ahora sí tendríamos una justicia pronta y expedita.
Claro. ¿Desde cuándo nacen estos centros? Porque no tienen mucho tiempo aquí, porque yo veo que carecemos de mucha información acerca de ellos. Así es. Bueno, los centros nacen a través de la ley. Se crea la Ley de Justicia Alternativa, Ajá. nace el Instituto de Justicia Alternativa. Nace aquí la en Jalisco. justicia alternativa. Nace el Instituto de Justicia Sí. Alternativa, me corregirá la psicóloga, en el 2011. Así es, 2011. en septiembre del 2011. No, bueno, pues nuevos. Así es, pero el antecedente próximo al 2011 sería la reforma constitucional al artículo 17, donde ya metemos, por decirlo de alguna manera, los métodos alternos, pero apenas en el 2008. Pero déjame comentarte, México firma el Tratado de Libre Comercio en los 90s, Sí. y ya sugiriendo, en el Tratado de Libre Comercio se sugiere que hagamos uso, que las partes tratemos de solucionar los conflictos a través de los métodos alternos. Y además en la década de los 70s, la ONU en algunos tratados ya habla sobre la justicia alternativa, habla sobre los métodos alternos. Es decir, hay países primermundistas, Claro, otros claro. países del mundo, que Claro. para ellos esto no es nuevo. Sí. Ya tienen 30, 40 Hija, o más no, años no, trabajando bueno. con eso. Es nuevo Vamos para nosotros. atrasaditos. Bastante. Pero bueno, el trabajo que está haciendo el Instituto de Justicia es bárbaro. Y realmente, a ver, yo los conocí, supe que existían por el licenciado y notario Rafael Castellanos. ¿Estoy correcta? Así es. ¿No es él el pionero, digamos, el que los aquí en el estado de Jalisco, o estoy mal? Sí, el proyecto fue encabezado por el licenciado Rafael Castellanos y Alfonso Rejón Cervantes. Ellos fueron pues los quienes mandamos saludar. levantaron este proyecto. El licenciado Alfonso Rejón sigue con nosotros Sí. y Qué bien. están a la batuta de lo que es el Instituto de Justicia Alternativa. Ay, qué Y bueno. obviamente también de lo que son los centros privados. A ver, ahora voy a preguntarles a los dos. A ver, usted, licenciado, usted tiene centro de mediación. Centro privado, el 81, así es. ¿Es el 81? Así es. Ujú. El 81. Porque, Es que va por números. va por números. Ok. Número de 81 registro. tan poquitos son. Bueno, la última vez que chequeé la página del instituto iban 120 y tantos ¿En dónde? en todo Jalisco. ¿En todo el Sí, estado? porque la ley de justicia alternativa es para Jalisco, así es. Entonces Sí. estamos hablando de Jalisco. 130 y tantos. En todo Sí, así es. Jalisco, Ujú. pues son muy poquitos, ¿no? Digo, porque tenemos todos La tenemos trascendencia y la problemas. importancia, así es. Sí, todos tenemos muy... A ver, Alejandra, ¿y cuál es tu participación en el centro de mediación? Ok, yo soy psicóloga mediadora. a ver. Igual, yo participo dentro del Instituto de Justicia Alternativa Sí. como facilitadora del proceso de mediación o de conciliación. Ujú. A mí me toca estar con las partes en lo que es la resolución de su conflicto, guiarlos, apoyarlos para que ellos puedan elaborar un convenio que obviamente les beneficie a ambos. Como psicóloga también se hace lo que son pláticas de avenimiento. Se platica también, escucha con menores cuando son cuestiones de custodia, convivencia y alimentos. Ay, sí. Existen también... Eso debe de ser muy frecuente, ¿verdad? Así es. Sí, existen también conflictos donde las personas, estando en la mediación, entran en crisis y también se les da apoyo psicológico. No, imagínate, voy del divorcio, pues vamos a deschongarnos allí. Entonces entra una mediadora, una psicóloga. Sí, tiene que ser este apoyo aparte de lo que se está haciendo dentro del proceso de la mediación. Porque nosotros como mediadores, cuando mi papel es el ser mediador, tengo que ser una persona equitativa e imparcial. Entonces, cuando sucede que una persona entra en crisis, si yo estoy haciendo la mediación, pues obviamente tengo que pedir apoyo a alguna otra compañera que sea psicóloga. Y cuando mis compañeros que son abogados o psicólogos o trabajadores sociales tienen algún evento de este tipo, entonces es cuando yo doy el apoyo de contención, precisamente para no empapar el procedimiento de esta parcialidad que se podría dar cuando uno habla tan íntimamente con la otra parte. Entonces, mi papel como psicóloga es ser facilitadora y en otras ocasiones sí ser psicóloga, hacer la plática de avenimiento, que es la plática previa que se pide cuando se están haciendo el divorcio, y hacer las escuchas de menores. A ver, ahora en el caso, Alejandra, a mí me interesó mucho ahorita que dijiste de la manutención, por lo general, pues sí, lo vemos muchísimo. Aquí en México, sabemos que en Estados Unidos son unas demandas pavorosas
Cuidado al que no de alimentos y lo que le indica la ley para cuando está el divorcio, para la pareja o para los hijos. Aquí no. Aquí se divorcian y luego ponen 20,000 trabas y que quiebran y que quién sabe qué, y total, se olvidan de la familia. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, en el Código Civil... Para que vaya él de buena parte, porque en realidad, pues por lo general le toca al hombre, ¿verdad? Pues mira, lo que comentaba A ver, mucho... hombre o mujer, porque hoy ahora todo cambió. Así es. Hay una También parte eso que quiero comentaba Ernesto que quiero yo también retomar. Porque si el hombre no tiene, pues ¿de dónde? A ver, o estoy mal. Pues los ¿Sí? alimentos son un derecho que son innegable para los menores. A ver. No se puede transferir tampoco. Entonces, reitero, la cuestión es la falta a veces de conocimiento, lo que comentaba el licenciado Ernesto. Díganos. El Código Civil sí contempla la cuestión de los alimentos. Sí. Entonces, inclusive también comenta cuáles van a ser las sanciones para el padre que no esté cumpliendo o la madre que no esté cumpliendo con los alimentos. Lo que pasa es que nosotros como población muchísimas veces no tenemos la cultura de ir con un abogado. Ajá. Obviamente no se nos pide que conozcamos cuáles son nuestros derechos o los derechos de los menores, que debería de ser así. Sí. Pero si no los conocemos, en muy pocas ocasiones vamos con alguien que sí los conoce. Entonces, obviamente, en la cuestión de la custodia, convivencia de alimentos, puede ser un previo antes de llegar a un juicio. La persona puede pedir ese derecho mediante un convenio, ante un centro privado, ante el instituto, o puede llevarlo a cabo ante un juicio. Uh-huh. Obviamente, la ley lo primero que va a revisar es que se cumpla el derecho del menor. Entonces entra también Procuraduría Social, si es por parte del Instituto de Justicia Alternativa. La cuestión es que la persona que sea el tutor, madre o padre del menor, sea quien exija ese derecho para el menor. Reitero, puede ser ante un juzgado o puede ser ante el Instituto de Justicia Alternativa. En este caso, nosotros por lo general hacemos convenios que hablan de los derechos en general que tiene el niño, de custodia, convivencia y alimentos. No es una sola cuestión económica, porque a veces nos llegan y dicen, yo quiero la manutención de mi hijo, pero que no vea a la otra parte. Entonces estamos faltándole al derecho al menor. No, eso no, ¿o qué? O viceversa. Eso no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Yo quiero ver al menor. No puedes impedirle ver a un padre. Así es, ¿Sí? está faltando el derecho. Estás en todo lo correcto. No se puede prohibir a menos de que exista una causal, algo comprobado, que el menor esté en peligro, pero tendría que ser ya comprobado mediante una denuncia. Podría ser una cuestión de una violación, puede ser algún tipo de maltrato, pero porque yo quiero que mi hijo o mis hijos no vean a su padre o a su madre, estoy faltándole yo del derecho al menor. Muy bien. La cuestión es que yo como papá que estoy siendo afectado, no me acerco a las personas que me pudieran apoyar para poder resolver ese conflicto. Es lo que venimos nosotros también aquí promoviendo. Hay muchas formas de actuar en ese sentido, pero las personas son las que tienen que exigir su derecho. Desafortunadamente nosotros no podemos ir de puerta en puerta preguntándoles si se cumple con los derechos de los menores o si se cumple con tu derecho como persona. La persona tiene que acudir con alguien que le pueda apoyar, que le pueda orientar. Si dentro del procedimiento para resolver su conflicto entra al instituto o entra en un centro privado, pues yo sí vería como primera opción el acudir. Ay, ya me llegó otro corte con Toño, que aprovecho para saludarlo y darle las gracias que está en los controles, y a Valeria en los teléfonos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, yo aquí en la pausa, bueno, les estoy preguntando porque a veces pues no me queda muy claro. Yo esto para mí es desconocido, pues obvio, no soy abogada y bueno, ya el hecho es que no me confundo. A ver, el Instituto de Justicia Alternativa depende de... Bueno, de un presupuesto gubernamental. Perfecto. Así es. Porque yo dije, bueno, pues entonces, ¿de qué viven? Si no cobran los abogados, no cobran, pues no.
Bueno, entonces esos dependen, los centros de justicia alternativa dependen del gobierno. Y los públicos. los públicos. Ajá. Y los Y privados. los privados de los honorarios que nos pagan los particulares. Perfecto. Es como, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos ido con un dentista de salubridad? Está. Y pues es gratis, y van también con un dentista particular, bueno, por otro tipo de servicios, pero ya otras instalaciones, etcétera. Ya entendí. Lo que pasa es que en el de justicia alternativa, que es el de ustedes, hay mayor voluntad, mayor celeridad. Pues ¿no? Es lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento. Incluso los centros privados dependen del Instituto de Justicia Alternativa, están acreditados por el Instituto de Justicia Alternativa. Ustedes tienen que estar acreditados. Así es, acreditados, y también bien. como mediadores estamos certificados. Sí. Entonces, es decir, incluso los acuerdos los sanciona el Instituto de Justicia Alternativa. Nosotros se los enviamos, nosotros hacemos el trámite. Es más bien cuestión de servicio, de atención, y a lo mejor de celeridad, instalaciones, celeridad. Posiblemente si vas al instituto te dan la fecha en 15 días, según cómo ande su agenda. Nosotros tenemos otra agenda, etcétera. Exacto. Ese es todo. Lo único que nos diferencia es eso. Pero todo el procedimiento, las reglas, la ley aplica la misma, todo es exactamente igual. Perfecto. Así es. Perfecto. A ver, y luego, ¿qué más estábamos hablando? ¿Qué otros casos ven que sean muy comunes? Pues muy comunes, el reconocimiento de deuda. Muchas veces resulta que yo le presté a mi vecino, a mi primo, vendí algún carro, no hubo yo un creo que soy documento. de un día sí y un día no, a cada rato. Así es, dentro de lo que es nosotros, cuando hablamos... O sea, cuando prestas y no de buena fe. Así es. Aquello de que en los tiempos de antes que era la palabra de honor, lo que contaba. Eso. Así es. Ahora ya no cuenta. ¿Y si no te pagan? Entonces recurres ¿y qué hacen? Ok, como te comentaba, lo que hacemos es un reconocimiento de deuda. Ya se había tocado el tema de la voluntariedad. Nosotros lo que hacemos es invitar a la parte con la que se tiene conflicto, en este caso, la parte deudora, para que reconozca esa deuda y se establezca cómo se va a pagar esa deuda. Si va a ser en una sola exhibición, en varias exhibiciones, qué cantidad va a ser la que se va a obligar a pagar. Y en su defecto, si el convenio se eleva a categoría de sentencia, también qué va a pasar si esa cantidad no se liquida en tiempo y forma. ¿Para qué? Para que la persona, en vez de pasar por un proceso judicial, vaya directamente con el juez a ejecutar sentencia. Entonces, aquí no se necesita que exista un recibo, un pagaré, un contrato. Simple y sencillamente con que la persona reconozca su deuda y se establezca en el convenio, se firme y se eleve a categoría de sentencia, pues la persona que estaba con esa problemática pueda hacer válido ese convenio si llegara a incumplirse. Reitero, es una cuestión de voluntariedad. Y es muy frecuente que ambas partes estén con la voluntad, porque yo no creo que sea tan fácil que vayan a ver licenciado. Mira, Maya, aquí partamos de algo. Partamos que hay dos formas de solución. Bueno, hay muchas formas, pero voy a poner dos ejemplos para explicar lo que la licenciada está comentando. Hay dos formas de solucionar un conflicto. La heterocompositiva, que es cuando un tercero viene y te dice así se tienen que arreglar las cosas, que es como estamos acostumbrados en nuestro país. En nuestro país no estamos acostumbrados a ponernos de acuerdo. En nuestro país no hay voluntad, a lo que tú te refieres. En nuestro país nos enseñaron a pelear y a hacer tranzas. Perdón, y que me disculpe lo que escuchas. Sí. Ok. Todos Entonces sabemos. Necesitamos las partes entrar a un litigio, entrar a un pleito jurídico para que venga un tercero y nos diga, no, tú tienes la razón, tú no la tienes. Pero luego hay la otra forma de solucionar el conflicto, que es la autocompositiva. Es donde las partes, sin un tercero, van componiendo, van arreglando el problema. Esa es la parte. Para que eso se dé, definitivamente tenemos que tener madurez como sociedad, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener ese querer hacer las cosas, solucionar los conflictos. Yo vuelvo a insistir, cuando tú tienes un conflicto, seas quien tiene el derecho o a quien se le ha sido violentado el derecho,
el desgaste emocional es el mismo. Estás pensando en ir a cobrarle de otras maneras, estás pensando en mandarle a alguien, estás pensando que la ley es injusta, que los servidores públicos son unos corruptos, que los abogados no sirven para nada, que no hay justicia y de repente pierdes el asunto, pero tú lo abandonas porque las personas nos vemos como incomprendidas y creemos que no hay justicia. Y la otra parte está pensando en, híjole, no voy a ir a darle la cara porque no tengo dinero, no me animo a hablarle, no me animo. Entonces, ¿qué hacen los métodos certeros? ¿Qué hacen? Permiten, somos facilitadores para que las partes se sienten. Primero, identifiquen bien el conflicto, porque luego es muy común que lleguen las parejas o la persona que se quiere divorciar y dice, es que me quiero divorciar de mi marido o de mi esposa. ¿Pero por qué razón? Le pregunto a un abogado. Pues no sé, es que ya no lo aguanto. A ver, no sabe. Entonces quiere decir que ni siquiera hemos identificado los conflictos. Cuando se identifica el conflicto, se ataca el conflicto y se arregla. No con esto, al decir arreglar, quiere decir que siempre todas las personas que se están divorciando no van a divorciarse. No, arreglar un conflicto es arreglar las cosas, obtener esa tranquilidad, esa paz interior y que nos permite salir adelante. Aquí la cuestión es que esos convenios anteriormente, antes de que existiera la ley de justicia alternativa, esos convenios hoy los firmabas y el día de mañana te los pasabas por el arco del triunfo, no los respetabas. Ahora no, ahora firmas un convenio en cualquiera de las materias y entonces la parte que sí cumple o contra la parte que incumple, ahora sí ya hay una coercitividad legal. Es decir, ya puedes ir y decir, ahora me cumples. ¿Por qué? Porque firmaste un convenio. Pero ya te evitaste el juicio principal, que esos juicios duran de 1 año, 2 meses, hasta 3 años y medio, estadísticamente comprobados. Ay, no, pues sí tiene ventajas. Yo supe de un divorcio que acudieron las dos partes de buena voluntad y creo que así como que en 8 días lo tenían resuelto. Pueden resolverlo en un solo día, ¿eh? Fíjate. ¿Cuánto te dirá? En un divorcio por mutuo consentimiento, como ejemplo, ya que tocas, Maya, el tema, por la carga de trabajo de los juzgados, etcétera, tienes que ir 2 veces a firmar. Ratificación y advenimiento. Y después espérate la sentencia, y luego ya que salga la sentencia, que causa estado, y después pedir los oficios para que los lleves a los registros civiles. No lo sacas en menos de 6 meses un asunto así. Y por justicia alternativa, en una sola firma, 30 días establece la ley, cuando mucho, para que lo sancione el Instituto de Justicia Alternativa, el convenio, ya te entregan los oficios, los presentas. El mes, con todo y el trámite administrativo, por decirlo de alguna manera, en 1 mes, 1 semana, estás divorciado. Y obvio, ahí vamos. El costo no se puede comparar. Claro que no. Porque lo que te costó, te evitaste 5 meses de gastos. O más. Bueno. E insisto, el desgaste emocional. Sí, no, ese también, vale? Pero el económico también, porque la gente me estaban diciendo, a ver, ¿qué otra bondad? Por ejemplo, un mercantil. A ver. Un mercantil. En un mercantil, igual, las mismas etapas del procedimiento. Demanda, contestación, reconvención, si es que lo hay, es decir, lo que conocemos como recontrademandar, desahogo de pruebas, etcétera. ¿Cuánto te dilatas en que los juzgados, por su agenda, insisto, en ningún momento estoy diciendo que no trabajan o que son por la simple agenda de trabajo de los juzgados? ¿En cuánto tiempo resuelves un asunto mercantil? ¿En cuánto tiempo? ¿De cuántas cantidades estamos hablando? En Guadalajara, en Jalisco, hay asuntos mercantiles desde 1,200 pesos, 1,000 pesos, 3,000, 8,000, 10,000, 1 millón, 2 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar en recabar o obtener justicia en los juzgados? Acá, si vienen preparados con voluntad, si lo que pide uno u otro están dentro del marco legal, dentro de las obligaciones, pueden llegarse a un convenio y en un solo día poder solucionar el problema, en un solo día. Yo les pregunto, para defenderse, ¿cuánto gastas? Lo que tú decías, Maya. Para defenderte, para atacar, jurídicamente estoy hablando, ¿cuánto gastas? ¿Cuánto te desgastas? Y acá ven con voluntad. O sea, el que debe tiene que entender que debe. Y que en algún momento firmó un pagaré y pedir facilidades. Y el que decirle, bueno, pues debo, pero ahora dame oportunidad de pagarlo en tantos plazos. Y el que tiene el derecho, así es, tiene que ceder un poco, pues el chiste es que los dos ganen. Y ahora sí, se firman el convenio, pero ese convenio, alguien podrá estar pensando ahorita, no, pero pues si le voy a dar otros 3 meses y ya le di 1 año y no me va a pagar todo el mundo. Ese convenio tiene la calidad de sentencia ejecutoriada, como si ya tuvieras una sentencia. Ya no admite ningún recurso, ni de apelación, ni de revisión, ni de amparo, nada. Y ahora sí recurres a la autoridad judicial, pero para ejecutarlo. Si tú quedaste, por ejemplo, que me ibas a pagar con una camioneta, das en garantía una camioneta, por ejemplo. Tú me debes un dinero, das en garantía una camioneta, me dices que me vas a dar pagos mensuales durante 6 meses y
los 6 meses, si no me pagas, yo te doy mi camioneta. Ok, correcto. Llegan los 6 meses, no me pagaste, yo ya no te tengo que demandar, tengo que ir a ejecutarlo. Así es, ejecutarlo y se acabó. Así es. Vean las bondades. Esos son los alcances jurídicos de la mediación, de la conciliación. Muy bien. Sí, a ver, yo estoy rete interesada. Otro, a ver, tú como psicóloga, ¿en dónde es donde más, nos decías que mucho en lo de los niños y en lo de la parte de las pensiones alimenticias, pero ¿cuál otro ves mucho? En los divorcios y sí, decías de la afectación de que no te dejo ver a mis hijos y que eso ya no lo aclaraste. ¿Cuál otro ves? En el cual que ancianos, a ver, no entra, no van. Sí, claro que sí, la convivencia con incapaces, claro que sí, muchas veces un hermano no nos deja ver a nuestros padres. ¿Cuántas veces se da que no entras aquí a mi casa? ¿A poco ya, Toño, otro? Uy, no, qué rapidez. Bueno, vamos a ir a otro corte y enseguida volvemos con ustedes, queridos amigos, aquí en Radio Mujer, con teléfonos en cabina 3122-1190. Bueno, pues estamos nuevamente y es el último corte. Qué tristeza, porque está el tema interesantísimo de los centros de justicia alternativa. Y bueno, veo yo la cantidad de cosas en que nos pueden beneficiar a los ciudadanos. Ya hablábamos del desgaste, de lo económico, y rápido quiero llegar a este punto. A ver, los ancianos. A mí me preocupan muchísimo los ancianos. ¿Cómo se protege un anciano si ya no tiene ni a veces ni facultades, ni dinero, ni moverse, ni esto, ni qué, ni nada? Y tú los ves en el abandono, los ves que los llevan al hospital civil, claro, y ya no los recogen, que están abandonados en un, ¿cómo se llama? En un asilo. Y tú ves que los hijos perfectamente ¿tienen con qué? Tienen con qué, ya. Hasta ahí. Así es. Bueno, definitivamente. Llegué enojada a la pregunta. Definitivamente sí es algo que las injusticias nos molestan a muchos. Y lo entendemos. Definitivamente el adulto mayor cuando tiene necesidad, hay que ayudarle. ¿Y quiénes son los obligados a ayudarle? Los hijos. Es como el hijo, es como el menor. ¿Quién tiene la responsabilidad de ayudarle? Pues el padre. Entonces acá los hijos estamos obligados por ley. ¿Obligados por ley? Claro, obligados por ley. Qué bueno. El problema viene en ese sentido, que cuando los hijos no quieren, por eso yo explicaba hace unos momentos, cuando no existe la voluntad, pues no se puede arreglar por métodos alternos, tendremos que irnos a un juicio. Y entonces, que de la forma heterocompositiva, un tercero decida cómo deben de ser las cosas. Pero claro, y también se le embargan parte de su sueldo, de su salario, de sus bienes a los hijos para mantener a los padres, claro que sí. Y más en esas familias donde los hijos se aprovechan de del patrimonio de los padres. Así es. Que se mete, que empiezan con que los padres les dicen, vente a vivir hasta para ayudarte, pero no pagues renta. Y luego empiezan a tener más hijos y al ratito el que les estorbó fue el anciano y vámonos para afuera. Así es. Y que ni siquiera han hecho testamentos, ni sucesiones, ni cesiones, ni nada. Y al último, el mayor, el adulto mayor es el que está, como tú lo comentas, Maya, en un asilo y los hijos gozando pues del patrimonio. Definitivamente no se puede. Pero insisto, si no hay voluntad de las partes, esto no entra. ¿Y eso sí es común? No, claro que es común. ¿Los ancianos pueden? ¿Saben? Claro. ¿Están enterados? Pues yo creo que no. O muchas veces el amor de padre o de madre pues hacen que no quiero conflictos con mis hijos. Sí. Que es una injusticia, es una injusticia. Debemos nosotros, la sociedad, de preocuparnos más por ellos. Muchísimo. Ay, ojalá nos escucharan los ancianos. Mire, con que cada uno de los abogados, yo invito a los compañeros, demos un caso gratis, como por ejemplo en el caso de los ancianos, que le regalemos un asunto, un trámite a cada anciano, uno nomás. ¿Cuántos abogados no habemos? Que cada uno donemos, imagínate, se acabarían miles de casos de ancianos que viven
en condiciones precarias por culpa de los hijos o del abandono. Y por ejemplo, yo estoy tomando en cuenta ante la ignorancia que ellos tengan de que existen estas bondades de estos centros, ¿no será bueno que vayan a los centros de adultos mayores y les digan, Claro, y sí los sería bueno. concienticen? Claro. ¿No sería bueno? Sí, Así es. Si nos invitan. ¿Sí? Sí, a través de tu programa, adelante. Cuando gusten lo hacemos. Porque pues, o sea, no es posible que los dejen nomás así. Y así como esos hay Y luego muchos los ponen derechos. en la calle a pedir dinero. Así es. No, y en general, Además, Así es. hablando de ancianos, hablando de... di, porque ya se va, yo no quiero, ya me callo. Hablando de ancianos, hablando de hijas, reitero, hay una falta no sabemos nuestros derechos. Y cuando tenemos un conflicto, muy pocas veces vamos a querer resolverlo. Generalmente pensamos que se va a resolver por sí mismo, damos tiempo, llega gente con conflictos de hace 3 años, de hace 5 años, entonces lo importante es que desde que está comenzando el conflicto, buscar opciones. Una de esas opciones, como comentaba mi compañero Ernesto, pues son los centros de justicia alternativa. Entonces, si no funciona la opción de justicia alternativa, bueno, pues hay otras opciones judiciales para poder resolver ese conflicto, pero muchas veces ese conflicto o la resolución de ese conflicto la dejamos en manos de otra persona y no es así. Nosotros tenemos derechos y necesitamos entender cuáles son nuestros derechos para exigirlos, pero si no los exigimos nosotros, es muy difícil que un tercero lo haga por nosotros. Entonces, si no sé cuál es mi derecho, me tengo que acercar con una persona que sí sepa cuál es ese derecho. Y dentro de esos derechos, saber que tengo la opción de escoger los métodos alternos. Es lo que porque yo te decía de que no todas las personas sabemos de que existen estos. A ver, ahora yo quiero que, por ejemplo, el licenciado me diga de su centro, el del 81. ¿Por dónde lo tiene? Bueno, el Centro de Métodos Alternos 81 está en Pedro Moreno 945A, aquí en Guadalajara, Jalisco. Ajá. ¿Y tiene algún teléfono? Claro que sí, solamente atendemos por cita. Entonces es el 3312-681999. Y ahí nos llaman, les damos la cita para atenderles como se merecen y con gusto platicamos. Y a ver, ahora, tú, Alejandra, estás en los... Yo estoy en el Centro de Justicia Alternativa, estoy en Moscú, número 60, en Colonia Lafayette, entre La Paz y Libertad. Y el teléfono es el 1380-0000, la extensión 100 y 110. Bueno, y todo esto, tienen derecho todos los ciudadanos. Claro, es ley, así es. Acérquense, busquen como alternativa inicial que les ahorrará tiempo y dinero y desgaste emocional los métodos alternos. Y a ver, ¿qué otro caso tan frecuente? Me quedé pensando ahorita que hay tanto conflicto, que la vialidad y que los choques, ¿eso no? Claro, entran, así es. ¿Sí entran? Así es. Si llegan a un acuerdo, digamos en un choque, pues ahí se acaba todo. Incluso en materia penal. Y sobre todo en carros que no tienen seguros. Así, bueno, cuando uno tiene seguro se atiene, ¿no? Al abogado del seguro. Pero de todos modos, ¿cuántas aseguranzas lo que buscan es no pagar y que el otro pague y echarle la culpa? Y llega el conflicto y pasan meses o años y no se arregla. A ver, ¿y los médicos? Los médicos, los asuntos médicos, los médicos también. Lo que es en materia civil, mercantil, médica, de consumo, de derechos humanos, penales. Médicos, pues imagínense cuántas veces no hay un conflicto con un médico. Pues en lugar de irnos al juzgado directamente, particularmente los médicos tienen, ellos ya nos ganaron un poco, nos llevan caminito recorrido en cuestión de conciliación. Ellos ya tienen una organización que los protege. Más que los protege, los orienta y también los sanciona. Ellos se sujetan a es como una asociación de conciliación médica, algo así, ahorita no recuerdo bien el nombre. Pero ellos, si hay un conflicto, un paciente los demanda o algo, primero se van a conciliación y ellos con expertos en la materia dicen si el médico tuvo la culpa o no. Si la tuvo, exigen al médico de que resarza el daño. Pero y ellos nos llevan mucha ventaja, los médicos. Ellos sí tienen esa parte de conciliación y de arbitraje médico. Las demás materias no. Pero bueno, pues estamos trabajando en eso, ¿no? Que todos los que se dediquen a ciertas o XY materias, profesionistas, hagan sus asociaciones y pongan sus centros de arbitraje, sus centros de mediación y conciliación.
Así es, pero hay en todas, imagínate las materias penales. En la A materia ver. penal, ¿cuántas veces? Y lo mejor de todo, si hay nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es reformadísimo y nuevecito, está prácticamente desenvuelto. Pues a ver, díganos, porque no tiene, yo no sé. tiene dos soluciones alternas, que son precisamente los acuerdos reparatorios y precisamente, ¿qué son los acuerdos reparatorios? ¿Por qué? Porque hay que reparar el daño. Lo mejor de todo es que quien lo causó el delito, Qué reparando, cumpliendo, no se queda con el antecedente y ni siquiera se va a juicio. Imagínense entonces cuántas veces no chocamos, no causamos lesiones, daños, etcétera. Hay toda una lista de delitos que encuadran en los acuerdos reparatorios o suspensiones del procedimiento condicional. ¿Para qué? Para cumplir. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué quiere la víctima? ¿Qué quiere el violentado en su derecho? Ni siquiera tenemos un concepto claro de qué es justicia. Lo que queremos es que se nos resarce el daño. Es todo lo que queremos. A veces decimos, ay, si lo castigan o no lo castigan, si le aventan 1 año, 2 años. Dices, eso no, a mí me interesa que me pague mi carro, que me pague mi lesión, etcétera, etcétera. De eso se trata, de resarcirle el daño al violentado. Entonces, pero tenemos que tener algo bueno para que cometió el delito, que es que no tengas antecedentes, que ni siquiera se te trate como delincuente, que ni siquiera se te juzgue como tal. Resarce el daño y se acabó, y vamos a seguir adelante ambas partes y madurando como sociedad. Tenemos que madurar como sociedad, ¿eh? Sí, está muy bien, digo, porque pues un accidente de tráfico lo podemos tener cualquiera y pues no te gusta sentirte como un delincuente. Claro. Porque bueno, yo pienso que nadie quiere causar un accidente adrede. No, ¿y quién le gusta pisar los juzgados o el Ministerio Público o ser detenido? No, claro que no. Ojalá hubiéramos mediadores, digamos, ambulantes, por decirlo de alguna manera, en las calles, como los ajustadores. Llegas, hubo un accidente, en vez de hablarle al de la aseguradora, háblale al mediador. Queremos llegar a un convenio. Se firma, aquí están los convenios, no se retirarían los autos, la autoridad, no permitiríamos que hubiera abusos por parte de las autoridades viales o etcétera, que son muy comunes también. Y cada quien se va a su casa, se acabó, y mira, con un convenio. Digo, ojalá todos cargáramos un teléfono de un mediador. Entonces yo creo que es una medida que es una medida que estos centros crezcan. Claro, definitivamente. 180 se me hacen rete poquitos para todo Creo el que estado. no llegan a 180, 120, 140. Pero tenemos que crecer también en madurez, en cultura de la paz, los ciudadanos. Así es, definitivamente. Los ciudadanos. Porque de qué nos sirve tener muchos centros, muchos mediadores, si no tenemos la voluntad. Ciudadanía no tiene la voluntad, quiere mejor pelearse en los juzgados. Pues ay, no, qué horror. Bueno, a mí se me hace que es mejor arreglar las cosas. A ver, Alejandra, quedan 2 minutos. 1. Si gustas terminar el programa con algo que nos quieras sugerir o... Ok, bueno, Maya, en primer lugar te doy las gracias por habernos invitado y sigo invitando a la población para que se acerque a los centros de mediación para que entiendan un poco más qué hacemos, cómo lo hacemos y la trascendencia de lo que hacemos. También invito a los profesionistas para que si no conocen del tema, se acerquen también, se capaciten y bueno, vamos a generar esta cultura de la paz que nos hablaba el licenciado Ernesto, empezando por nosotros y bueno, también traspolándolos a otras áreas de nuestra vida. La mediación no solo se trata de lo que se hace dentro de la sala, también hay un proceso de aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que vamos aprendiendo cómo de forma asertiva resolver nuestros problemas, nuestros conflictos y quizá el día de mañana solo necesitemos al mediador para que se haga ese convenio conforme a derecho y no necesitemos a un tercero para que nos apoye a resolver nuestros conflictos. En este caso no estamos en esa parte, todavía nos hace falta mucho como se comentaba, entonces reitero la invitación tanto del público en general como de los profesionistas en el área de la psicología, en el área del derecho, trabajo social, hay mucho trabajo que se tiene que hacer todavía en cuestión de la mediación. Hay muy pocos centros privados como lo comentas y podemos seguir creciendo. Ay, bueno, pues mira, terminamos justo a tiempo. Yo les doy muchísimas las gracias a usted, licenciado Ernesto Rea, a ti, Alejandra, por estar aquí en este programa y espero nuevamente volverlos a tener porque se me hace que nos explicaron pues a muchísimos derechos que tenemos. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.